¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a presentar algo diferente. Vamos a hacer esto. Si usted sabe lo que es, reconocerá, vamos a pilar arroz. Esta es la mano de pilón. Señores, es el instrumento para apilar el arroz. Una piladora artesanal hecho con un palo de melina. También el pilón es hecho con el árbol de melina. También se puede hacer de árbol de mango, de pavé. Hay otro árbol también con que se puede hacer este tipo de pilón. La mano de pilón, sin embargo, debe ser si quieres una mano de pilón bueno, tiene que ser de palo de caimito. Así se le llama, el palo de caimito, que es este. La mano de pilón pesa bastante. Cuando ya el arroz está así, está al 70%, podría decirse. Se tiene que ventear porque el afrecho y eso se tiene que quitar. Y para eso vamos a utilizar la batea. Y esta es la batea. Esta es la batea que se utiliza para ventear el arroz. Así que esto se hace también de palo de mango, de cedro también se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas dicen que los hombres no pilan el arroz, que los hombres no hacen este tipo de trabajo, pero al contrario, es igualdad para todos y yo pienso que también nosotros debemos hacer trabajo porque nosotros también comemos. Y también vender el arroz la mayoría de las veces lo hacen las mujeres, pero también es un trabajo de hombre. También es un poco difícil, todavía yo no he logrado perfeccionarlo porque derramo mucho arroz. Sin embargo, voy a seguir intentándolo. Así se ventea el arroz, agarra la batea de este lado y le das así. Bien, señores, ya aquí terminé de pilar el arroz, ya tengo mi almuerzo. Aquí hay aproximadamente unas 7 libras de arroz, 7 libras de arroz. Y el manotá de la libra de arroz, la manotá o el manojo lo venden a $2.50, $2.75, así que uno sale ganando. No estamos en tiempo de cosecha de arroz, sin embargo, un hombre que se respeta, usted sabe que siempre tiene su reserva de arroz. Así que el arroz, antes de pilarlo, hay que secarlo al sol, ponerlo al sol. Hay varios tipos de arroz. Hay un arroz que no hay nieta, arroz de nieta. Ya cuando gata marzo da, agosto da ya, julio, agosto da, septiembre da, ya arroz da aucore. Así que hay otro tipo de arroz que son más duros, este es un poquito más suave. Y bueno, aquí aproximadamente unas 6 a 7 libras de arroz. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme, gracias por suscribirte a mi canal. Me voy a ir a la mundo en un arroz y madare. Y también arroz chiquiwe número de high. Por eso es bendiciones.